Hola, ¿qué tal, amigos y amigos que siguen nuestro contenido? Señores, no sabemos cuál es la situación que tenemos aquí en el país con relación a la clase trabajadora. Y que cuando hablamos de la clase trabajadora, hablamos del Código de Trabajo. Ustedes saben lo que significa donde ya el Senado aprobó en primera lectura lo que fue el proyecto de modificación al Código del Trabajo. Que el sector empresarial pida ahora la inclusión de 13 nuevas propuestas para agregarla a nuestro código laboral. Y una propuesta que la envía el CONEC, la Confederación Nacional de la Empresa Privada, la cual envía este documento de 8 páginas al presidente de la Comisión del Senado, la cual plantean que se permita acuerdo entre las partes para cambiar la modalidad de disfrute de la licencia de lactancia. Con este aspecto, la madre trabajadora y el empleador podrán convenir en modificar cómo se aprovecha el tiempo que la ley otorga a la lactante para alimentar a su bebé durante su jornada laboral. Todos sabemos que el artículo 240 de nuestro Código de Trabajo vigente establece que durante el periodo de lactancia, las trabajadoras tienen derecho en el lugar de trabajo a 3 descansos remunerados durante su jornada de 20 minutos cada uno como mínimo, con el objetivo de amamantar a los hijos o hijas. Es un derecho obligatorio que lo que establece nuestro Código de Trabajo. El CONEC también propone transferir la facultad de autorizar la contratación de extranjeros en exceso del límite legal de la Presidencia de la República al Ministerio de Trabajo, agilizando el trámite, adecuándolo al marco institucional. Todas son cosas que en el reglamento de trabajo se pueden hacer en el camino, en lo que es en un reglamento de aplicación. Estamos hablando de lo que son las contrataciones de extranjeros. Los empresarios reiteran en este sentido la sugerencia de revisar los resultados del diálogo de la crisis haitiana llevado a cabo en el marco del Consejo Económico y Social, con el propósito de contemplar los acuerdos en estas modificaciones. Otro punto que ellos quieren y han querido es modificar los salarios, definir los salarios y facilitar la conciliación. Esta propuesta es incluir en la reforma laboral, es definir el salario ordinario para el cálculo de prestaciones laborales y derechos laborales, que según el sector patronal es uno de los aspectos que más conflicto ha generado a la hora de determinar el cálculo de esto, que estos solicitan. Establecer como característica diferencias con los salarios extraordinarios, tales como incentivos, bonificación y gratificaciones. O sea, la intención es reducir derecho adquirido. Ejemplo, yo soy vendedor en una empresa y esa empresa me da a mí el asunto de combustible, me dan a mí para la comida y algún tipo de dieta más adicional. Está establecido en nuestro Código Laboral que eso se estipula como un salario y al momento de salir eso se debe de calcular como salario al trabajador o trabajadoras. Entonces ellos plantean que esto se le haga una especie de modificación. Otro punto para facilitar la conciliación, piden que los salarios caídos en los casos de despido y dimisión, o sea, lucro cesante, deba iniciar su cómputo a partir de finalizar la conciliación. No con la retroactividad. Que el trabajador, cuando hay una especie de un despido injustificado, el trabajador tiene derecho a que se le remunere todo lo que son los salarios desde el momento que hay un despido irregular. El patrón plantea de que esto se le aplique a partir de concluir el proceso de conciliación.
En otro punto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada plantea el permitir un nuevo contrato de obra o servicio determinado al mes de concluida la obra o el servicio anterior y aclarar que en el contrato de obra el tiempo del contrato sea el efectivamente elaborado por el trabajador. De igual manera, consentir el desahucio en la terminación del contrato. Entonces, son muchos factores que se están planteando ahora en esta modificación a nuestro Código Laboral que van en detrimento de lo que son los intereses y los principios estipulados en la Ley 1692 que establece el Código de Trabajo. Otro punto importante son el asunto de los procedimientos judiciales que ellos plantean. El grupo empresarial sugiere adecuar el Código de Trabajo a la Ley de Casación 2 y 23, eliminando el requisito de demostrar el interés casacional y establecer que la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia en la Corte pueda tener efecto con su propósito y que a partir de depositada la misma se dispondrá de un plazo de 20 días hábiles y francos para interponer el recurso de casación, y en caso de no interponer ese recurso dentro de ese plazo, la demanda en suspensión caducaría. Es otro punto que va en contra de los trabajadores, que el trabajador no tiene derecho a lo que son derechos, y es bueno hacerle saber al sector empresarial que los derechos adquiridos no sufren efecto de reducir conquista. Está establecido en nuestra legislación laboral, en nuestra Constitución de la República y en lo que son los acuerdos internacionales donde el país es signatario de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Entonces estamos hablando de desmontar un sinnúmero de conquistas y derechos que los y las trabajadoras tienen. Entonces nosotros decimos, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Debería haber una reciprocidad donde el artículo 88 de nuestro Código Laboral, el trabajador pueda tener derecho al desahucio, que no nada más lo tenga el patrón. Entonces ahí debería de haber ese capítulo que diga que el trabajador, cuando quiera poner término a su contrato de trabajo, pueda prescindir y decir voy a ejercer mi desahucio para que me paguen mis prestaciones laborales. No recurrir a la dimisión, que la dimisión es un proceso. La dimisión es un proceso que el trabajador tiene que levantar, donde muy pocos trabajadores desconocen lo que es la figura de la dimisión. Otro punto importante que ponen ellos es, entre los cambios propuestos por los empresarios al proyecto de ley aprobado en primera lectura, figura el artículo 76, artículo 720 del Código Laboral. Los patronos ponderan que se establece una reducción del tope de sanciones en una versión anterior del proyecto. El proyecto contemplaba hasta 120 salarios mínimos y en esta se establecen hasta 50 salarios mínimos para grandes empresas. No obstante, el CONE considera que el monto sigue siendo desproporcionado y puede operar como mecanismo de presión más que de corrección. En este sentido, reitera que el régimen debe replantearse para asegurar proporcionalidad entre la infracción y la sanción con base en criterios objetivos, gravedad, reincidencia, daño efectivo, capacidad económica y conducta colaborativa. Todo eso debe de ser recíproco. Todo eso debe ser recíproco. Otro aspecto señalado es el artículo 12. Artículo 86 del Código de Trabajo. Destacan que se ha introducido la modificación que incluye del cómputo los días en que el expediente se encuentra en estado de fallo, pero que persiste la necesidad de establecer un límite temporal. O sea, claro, para una especie de atrente. Los patronos reiteran que la multa coactiva debe tener un tope máximo equivalente a 6 meses de salario. Entonces, estamos hablando de un sinnúmero de conceptos. Llegaron al 86, pero no llegan al 88 como especificaba anteriormente. Que el artículo 88 y su respectivo inciso, en más de un 99% va en prejuicio del trabajador, que te toca con el tipo de desahucio y además de desahuciar a un trabajador de manera que no tenga ningún tipo de derecho a prestaciones laborales. El CONE también propone modificar el artículo 72 del Código del proyecto en discusión, el artículo 665 también del Código de Trabajo,
para que tenga una nueva redacción con el propósito de evitar que las entidades financieras sean pasibles de mora injusta en procesos judiciales de lo que no son parte el artículo, ya que el artículo trata sobre embargo ejecutivo. Por otra parte, el empresariado hace referencia a los artículos 56, 57 y 67 de la pieza, el artículo 546, 548, 638 del Código actual para que sean conformes a lo acordado en el diálogo tripartito contemplado en la versión sometida al Senado en el mes de octubre de 2024. Entonces, es un sinnúmero de planteamientos que hacen los señores empresarios que están en su derecho, pero nosotros como dirigentes y representantes de los trabajadores también tenemos derecho a decirle no. Siempre he sido partícipe aquí en esta plataforma de que prefiero que nuestro código laboral, la ley 1692, se deje tal como está y que se cumpla. El sector empresarial habla de todos los términos menos de lo que es la libertad sindical. Se han parado en el asunto de la cesantía. Y el trabajador dominicano, en cuanto a lo que es el proceso de la cesantía, siempre una de la automotivación de todo colaborador o empleado o trabajador o obrero es el asunto de la cesantía, debido a que el trabajador trabaja con motivación y esmero, se entrega a la empresa, pero en muchos de los casos hay empresas que prefieren decirle al trabajador: yo pago $1,000,000 en vez de pagarte $50,000, vámonos a los tribunales. Y no debería ser así. Vamos a humanizar el código laboral, vamos a humanizar la jornada de trabajo, vamos a humanizarnos como instituciones representativas, ustedes como sector empresarial y nosotros como dirigentes sindicales, y vamos a coger la balanza, que sean distribuidos equitativamente, primeramente los derechos adquiridos y además los beneficios marginales. Aquí hay una figura del 10% de los beneficios que debe la empresa distribuir a los trabajadores. Y yo le digo al CONE y a Copardón: ¿cuántas empresas le dan la bonificación anual a los trabajadores? ¿Cuántas empresas le dan la bonificación, que son el 10% de los beneficios marginales que la empresa deja? Este efectivo se le paga a 3 meses después de cerrar el año fiscal, en el mes de marzo. Y vimos una empresa de productora de agua que le negó pagarle la bonificación a los trabajadores en el mes de abril de presente año. Una empresa que es una multinacional, que es la que tiene el control del asunto de agua en el país. Y los trabajadores pararon la planta envasadora reclamando derechos adquiridos. Entonces nosotros le decimos a ustedes, señor empresario, vamos a mantener un grupo de trabajadores motivados, vamos a mantener la materia prima motivada. Los trabajadores se merecen mejor trato, mejores salarios, protección social digna. El trabajador merece estar en una empresa donde haya una especie de motivación, donde el patrón reciba al trabajador con una sonrisa, donde los encargados departamentales traten con dignidad a los trabajadores. Una sonrisa no cuesta nada, un trato humano y digno a un trabajador no cuesta nada. Si humanizamos lo que es el asunto de los trabajadores en el área de trabajo, va a haber más productividad, mejor trato humano. Yo conozco un empresario hotelero que trabajar en esa empresa da gusto. El mismo presidente de esa empresa se confunde con los trabajadores. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el ambiente? Ese es el presidente de una empresa, dueño de un hotel, de varios hoteles y una cadena hotelera en este país, donde él se trompieza con los trabajadores, con sus colaboradores. Y esos trabajadores se sienten motivados con ese empleador. De ahí desde el que limpia, corta la grama, el camarero, el che,
gerente, todo el mundo es con amabilidad que tratan a los trabajadores y trabajadoras de esa empresa, de ese grupo empresarial, de esa cadena hotelera. Vamos a humanizar la jornada de trabajo, vamos a humanizar los colaboradores, vamos a tratar a los trabajadores con dignidad. Los trabajadores se merecen el mejor trato humano. Y ustedes pueden hacerlo. Y los trabajadores tienen actitud de colaborar, de rendir y dar más, porque pueden dar más. Por eso depende de una buena actitud gerencial, visión gerencial por parte de los empresarios. No hablemos de reducir derecho adquirido a los trabajadores, hablemos de aumentar el derecho adquirido. La materia prima de las empresas son los trabajadores. Los trabajadores son la verdadera materia prima. Vamos a darle valor y el carácter a esos trabajadores o colaboradores o obreros, como nosotros les querramos llamar. Bueno, gracias, señores. Esperando que nuestro contenido le llegue a ustedes. Nuestra intención es llevarle a ustedes contenido de orientación y educación a todas y todos los que siguen nuestro canal. Hasta un próximo comentario. Muchísimas gracias.